Hola, ¿qué tal a todos? En el día de hoy vamos a ver cómo calibrar estos sensores de temperatura, los cuales son sumergibles. Bien, el tema es cuando, por ejemplo, tenemos varios de estos sensores, no cuando tenemos uno, sino cuando tenemos varios. Vamos a notar que no todos van a estar arrojando la misma medición. Como pueden observar, estos sensores los estoy utilizando en un proyecto en el cual necesito precisión. Fíjense que, bueno, este sería el esquemático de todos los sensores. Fíjense que estos serían los pines en los cuales están conectados a partir del 3, el 5, el 6, así sucesivamente hasta el pin 12. Bien, son 9 sensores en los cuales voy a tratar de calibrarlos y mostrarles cómo es su medición antes y después de la calibración. Entonces, para ello voy a pasar a mostrarle el código que generalmente todos conocemos, que es este, en la cual utilizamos la librería OneWire y da las temperaturas. Y como pueden observar, aquí al final mostramos las temperaturas que está midiendo cada sensor. Fíjense que los sensores los ordené del 1 al 9 y en las respectivas, los respectivos pines, los cuales van del 3, después sigue el 5 hasta el 12. Entonces, lo que voy a hacer es cargar este código y le voy a mostrar cómo están midiendo todos los sensores. Entonces, esperamos un segundo hasta que se cargue y como pueden observar, ahí ya estamos viendo a través del puerto serial la temperatura que están midiendo todos los sensores. Y como pueden observar, fíjense que no nos está dando algo parejo, sino que está dando una diferencia de ciertos grados, en la cual, fíjense que si nosotros requerimos precisión, como es el caso del proyecto que estoy haciendo, vamos a necesitar que los valores que estén arrojando sean muy cercanos, ¿bien? Eh, entonces, ¿qué es lo que hacemos para calibrar estos sensores? Fíjense que lo que voy a hacer ahora es sacarle un screenshot y mostrarle cómo va a ser el antes y el después de la calibración. Fíjense que estos serían los valores que me está dando los sensores sin haberlo sumergido todavía en agua ni nada. Fíjense que me está midiendo de esta forma. Entonces esto le voy a poner el antes y después vamos a ver, al final de este video, vamos a ver cómo quedan después de estar calibrados. Bien, entonces lo que vamos a hacer es usar el método de calibración por 2 puntos. Bueno, ¿en qué consiste este método? Bueno, este método consiste en medir con los sensores en 2 temperaturas diferentes. Por ejemplo, podemos utilizar agua y medirla en su punto de congelación, es decir, a 0 grados, y después tomar esos datos y luego tomar otro punto más que puede ser, por ejemplo, el punto de ebullición del agua, que es a 100 grados centígrados, o puede ser también otro valor de temperatura. Es decir, vamos a tomar muestras en 2 valores distintos de temperaturas. Para ello vamos a usar un instrumento que va a ser nuestro valor de referencia, el cual va a ser este termómetro digital. Ustedes pueden utilizar el termómetro digital que tengan. Y lo siguiente, como pueden observar, congelé agua. Fíjense que la temperatura está a 0,8 grados centígrados. Y lo que voy a hacer ahora es colocar los 9 sensores dentro del recipiente. Y como pueden observar, ahí ya están los 9 sensores. Y ahora la temperatura marca que es 0,9 grados centígrados. Bien, fíjense que ahí está marcando 0,9. Y vamos a tomar ahora los valores que están marcando los 9 sensores. Vamos a esperar unos segundos hasta que marquen todos aproximadamente igual. Recordemos que pueden ser los mismos sensores, pero pueden tener un tiempo de reacción diferente. Y como pueden observar, aún seguimos marcando 0,9 con el termómetro digital. Y ahora sí voy a tomar estos datos. Bien, entonces voy a sacar captura. Vamos a tomar estos datos. Bien, me quedo con estos. Y lo que voy a hacer ahora es pegarlo aquí. Y esto va a ser el primer punto que voy a tomar de temperatura, el cual fue de 0,9. Bien, ese 0,9 es la temperatura de referencia baja. Bien, lo vamos a llamar así. Y fíjense que estos fueron los datos que tomaron los sensores para esta temperatura. Ahora lo que vamos a hacer es calentar agua y tomar otro valor de temperatura. De la misma manera que hicimos anteriormente, ahora calenté agua y fíjense que lo que vamos a hacer es con el termómetro digital tomar la temperatura de referencia y fijarnos qué valor están midiendo los sensores a dicha temperatura. En mi caso, fíjense que tomé los valores a 58,2 grados, ¿bien? Y para eso, ese valor de temperatura, los sensores leyeron estos valores, ¿bien? Entonces, ahora lo que nos queda hacer, ya tenemos la temperatura de referencia alta y baja, entonces, que las cuales fueron
0,9 grados y 58,2 grados. Bien, ese sería los dos puntos que hemos tomado. Y a eso, como dije anteriormente, lo llamamos referencia baja, temperatura de referencia baja, que es 0,9, y 58,2, que fue mi temperatura de referencia alta. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula para poder corregir las temperaturas de los sensores. Aquí tenemos un ejemplo que aplicamos, por ejemplo, para la corrección del sensor 1, que llamé TC1, temperatura de corrección 1, la cual, fíjense que aplicamos esta fórmula que dice temperatura medida, que esta es la temperatura que mide el sensor, que en mi caso, mi código era temp1. Esa es la temperatura que en la variable donde se guardaba la temperatura que medía el sensor, menos esta temperatura que ya la tenemos aquí arriba, que es la baja. Y después tenemos que colocar lo que serían los valores que hemos tomado. Bien, cuando dice temperatura medida en baja, sería la temperatura que midió el sensor cuando nuestro termómetro digital marcaba a 0,9 grados centígrados. Esta fórmula, fíjense que está establecida por los valores que ustedes tomen. Bueno, en mi caso yo tomé estos dos puntos, es decir, a 0,9 grados y a 58,2 grados. Ustedes no hay problema si ustedes, por ejemplo, eligen 1 grado y 98,7 grados, por ejemplo. Bien, entonces simplemente toman los datos y aplican esta fórmula. Ahora lo que queda hacer es introducir todo eso en el código. Como pueden observar, aquí ya lo tengo todo puesto. Fíjense que establecí las temperaturas de referencia baja y alta, en las cuales dijimos que fue 0,9 y 58,2. Y después establecí la temperatura que midieron los sensores a baja temperatura, es decir, a los 0,9, y lo que midió los sensores cuando tenía 58,2 grados centígrados. Y ahora lo que queda hacer es también definir las variables de temperatura de corrección. ¿Y en dónde establecemos esa fórmula de corrección? Bueno, recuerden que las fórmulas tenemos que aplicárselas a todos los sensores. Fíjense que la tenemos aquí, es decir, antes de mostrar los valores de temperatura, aplicamos esta corrección de temperatura, como están viendo, y ese valor TC1 y TC2 y así sucesivamente lo vamos mostrando, que estos serían ya los valores de temperatura ya corregidos. Entonces cargamos nuestro código y como pueden observar, sin sumergir todavía los sensores en ningún líquido, fíjense cómo está dando valores bastante cercanos uno del otro, ¿bien? Fíjense que cada vez está más aproximado sus valores. Y ahora lo que voy a hacer ahora es sacarle una captura para mostrarle cómo era antes, cómo medían antes y cómo están midiendo ahora los sensores. Entonces le saco captura a esto. Voy a mostrarle el Word que estaba armando. Fíjense que aquí tenemos el antes, que lo tengo justo aquí. Lo voy a pegar al lado del después para que puedan observar cómo se han calibrado los sensores. Entonces voy a pegar esto aquí. Y como pueden observar, fíjense la notable diferencia de los sensores antes de calibrar y después de calibrar. Fíjense que sus valores están cada vez más aproximados cuando están calibrados y fíjense cómo era antes sin haber estado calibrado. Como pueden observar, fíjense que antes tenía una diferencia de grados y ahora es como tiene una diferencia muy poca. Ahora podemos hacer algunas pruebas. Por ejemplo, aquí el termómetro digital me está marcando que está midiendo 53,2 grados centígrados y fíjense lo que están midiendo los sensores. Bien, entonces esto es la calibración de los sensores de S18B20. Otra prueba más a bajas temperaturas, por ejemplo a 10 grados centígrados. Fíjense que ahí tenemos el termómetro digital marcando, bueno, 10,1 grados centígrados y fíjense que aquí los sensores ya están marcando valores aproximados a dicho valor. Espero que este video les haya gustado, les haya servido. No olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo con sus amigos. Y este fue el método que usé para calibrar estos sensores. Lo encontré en este manual, así que todos los créditos para el que escribió esto. Y nos vemos hasta el próximo video.